bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez venimos a argumentar lo que ya veníamos ofreciendo hace días atrás, precisamente los argumentos fácticos de por qué de seguir la dirección de Nicolás Córdoba a cargo de la selección chilena en una nueva eliminatoria, vamos a quedar igual, nos vamos a quedar afuera. Primero les voy a dar razones abstractas, es decir, razones un poco más generales que son o trascienden a la generalidad de los partidos que ha disputado Chile, razón por lo que uno dirá, bueno, pero dime en qué partido ocurrió, ya vamos a ir recordando, algunos son más actuales, otros no tanto, pero lo importante es que se trata de factores que han sido comunes a casi la totalidad de todos los partidos en los que Nicolás Córdoba ha dirigido. Primero, recordar, Nicolás Córdoba ingresa a la selección chilena adulta en virtud de una ausencia. ¿Por qué? Porque Ricardo Gareca, al ver que matemáticamente, básicamente estábamos eliminados del Mundial, entonces él decide renunciar o lo despidieron, la verdad es que me da lo mismo, y una vez que eso ocurre, Nicolás Córdoba es el designado para continuar. Dentro de eso, en un partido u otro, no dirigió Nicolás Córdoba porque tenía el Mundial Sub-20 por dirigir, y por tanto Sebastián Miranda fue el que lo sustituyó en esas ocasiones, en un partido que me parece que ganamos y que la verdad es que no quiero recordarlo, pero se jugó normal, ya, o sea, normal respecto de lo que veníamos jugando de siempre. Bueno, en ese contexto es necesario señalar que Nicolás Córdoba ingresa a la selección chilena no por ser una prioridad o por ser una opción viable, sino por ser la única opción. Es decir, se ofreció dentro de la cantidad de funcionarios o personas habilitadas o con conocimiento para ofrecerse este cargo, fue Nicolás Córdoba el elegido. Por razones financieras, por un lado, porque la NFP está en una situación financiera bastante deplorable, y por otro, por la inmediatez, porque estábamos en un proceso de eliminatorias, había que actuar rápido, había que ser pragmático a la hora de decidir quién iba a dirigir la selección chilena, había que entrar en un acuerdo rápido que, si lo vemos desde el punto de vista contractual, por cierto que conversaciones de proyectos, conversaciones de salarios con un DT nuevo, habría sido tardío para la necesidad de actuar en frente a las eliminatorias. Por lo tanto, la decisión propia de designar a Nicolás Córdoba no es mala, es natural. Se entiende que nace por la premura, por el hecho de que no exista mucho tiempo. Ahora, no neguemos de que un buen proyecto tampoco demora en revisarse, tampoco demora en negociarse, tampoco demora en conversarse, en establecerse, en llegar a un acuerdo. Es decir, que si a alguien se le presentaba a la NFP con un proyecto serio, tampoco es que se demoraran meses, y también se entendía un proceso. Ahora, por cierto que tras eso es o suele ser evidente los cambios entre DT y DT. Por ejemplo, podemos ver grandes diferencias entre los primeros partidos o los partidos en general de Lasarte con Sampaoli. Sampaoli era bastante kamikaze y se notó en prácticamente todos los partidos, salvo uno u otro en donde hayamos jugado de forma más lenta. Entonces, generalmente DT A y DT B que asume, se nota bastante la diferencia entre uno y otro, y al parecer respecto de Gareca y Nicolás Córdoba, esa etapa diferencial no se ha notado demasiado. O sea, si yo les pongo un partido de la selección chilena en donde sea dirigido por Gareca, pero no lo enfoco ni muestro que es Gareca el entrenador, probablemente más de alguno pensaría que es Nicolás Córdoba el entrenador. Y por otro lado, si les muestro un partido de la selección chilena donde está Nicolás Córdoba dirigiendo y no lo enfoco, ustedes podrían pensar, y buenamente, que es Gareca el que lo está dirigiendo. Entonces no hay mucha diferencia una vez asumido la forma en la que se plantean los partidos. Tal vez los cambios pueden ser un poco más determinantes. Y en realidad sí, podría decir que es un punto a favor, pero mientras no cambie la jugabilidad, mientras no cambie el planteamiento, da lo mismo si los cambios se hacen al minuto 50 o al minuto 85 como los hacía Gareca. Por otro lado, los partidos en que Nicolás Córdoba tuvo que sostener a Chile tras la salida de Berizzo, hagamos un poco de memoria, dio a notar incluso un nivel más bajo
que el de Berizzo, ¿ya? Perdiendo incluso 3-0 contra Venezuela. O yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, 3-0, 3-1, la verdad es que no recuerdo bien, que había renunciado Berizzo porque tenía la presión mediática y por lo tanto interna también, se presume, de que, bueno, era un tipo que jugaba muy defensivo, que se ponía nervioso al parecer, como que todo lo que planteaba se iba a la punta del cerro al momento del partido, razón por la que llegado el momento en donde me parece que se empató contra Paraguay o Bolivia, no recuerdo bien, él decide salir voluntariamente señalando que el proyecto no había funcionado, punto, nada más. Y Nicolás Córdoba tuvo que ser de salvavidas esta vez, y por primera vez en relación con lo de Gareca, por primera vez tuvo que ser de salvavidas para el afrontamiento de un partido de eliminatorias. Perfecto, se iba a disputar un partido entre Chile contra Venezuela en Venezuela y perdimos 3-0 o 3-1, pero fueron goles que partían desde errores personales, de errores defensivos y por cierto de errores de planteamiento, porque esa misma Venezuela, con más o menos motivación, con más o menos calidad, con más o menos enchufe, concentración, etcétera, también fue la que se nos enfrentó aquí en casa y le ganamos 4-2, ¿ya? Que no quiere decir que un resultado anule otro, por cierto que hay circunstancias que difieren entre uno u otro escenario, entre ellos el entrenador, ¿sí? Ahora, por cierto, que nos da a entender de que hubo una falta de práctica, de comunicación, de lo que sea, que hizo que saltáramos de un 1-3 a un 4-2. Y eso será un criterio que ustedes bien sabrán dividir, ¿ya? Y poder discernir. Eso por un lado. Por otro, las famosas métricas, que es una palabra que se le atribuye a Nicolás Córdoba toda vez que señaló que él tenía estas métricas, se han concentrado en dar pases para atrás, tirar pelotazos para buscar a alguien que desmarque y la extinción de jugadas armadas lentamente mediante pases hacia la defensa. Yo creo que dentro de todos los partidos que he visto de la selección chilena, que no me habré perdido más de 5 en toda la historia de mi vida, no había visto una jugada de ataque que no se extinguiera con argumentos sólidos. Que argumentos sólidos pueden ser aquellos que inviten a un jugador que está atacando a extinguir una jugada de ataque. Por ejemplo, cuando está siendo sobrepresionado, cuando ve que por aquí no es la cosa, entonces hacen un cambio de lado y el cambio de lado obliga a dar un pase hacia el medio, hacia atrás. Y está perfecto. Ahora, esos cambios suelen ser rápidos. ¿Por qué? Porque se entiende que no se quiere perder el momentum, que no se quiere perder la circunstancia, que no se quiere desperdiciar la oportunidad. Y al menos con los partidos de Nicolás Córdoba ha pasado que al menos una vez en un tiempo o una vez en un partido como mínimo ha ocurrido una jugada que por error rival o mérito nuestro se consigue llevar a cabo hasta la banda, hasta el límite de la cancha, pero del área rival, y por motivos que ni siquiera son aparentes, tienen o toman la decisión de dar un pase hacia atrás que finalmente permite el reordenamiento de las filas rivales y por lo tanto extingue lo que inicialmente se había ejecutado. Eso me parece grave, toda vez que da a entender que el criterio no es una exigencia de atacar cuando se pueda, sino que es como si se quisiera elegir cuando se ataca, cuando no nos sobran las habilidades de ataque. Eso por un lado. Por otro, la forma en virtud de la cual se realizan los ataques chilenos es bastante interesante, porque tenemos dos selecciones chilenas en un partido. La selección chilena que, sin haberlo practicado demasiado, sin tener las aptitudes necesarias, sin tener la confianza entre los compañeros necesaria, o más que confianza, experiencia, pero no una experiencia general de que yo he jugado 2 veces o 3 veces con este jugador en la selección, sino que una experiencia más interna, de que jugamos juntos, de que tenemos un pensamiento parecido, de que tenemos un lineamiento que apunta hacia el mismo objetivo. Eso es lo que falta, y que en virtud de que hay una ausencia de ese criterio es que no logran asociarse bien, ¿ya? O sea, por ejemplo, está la selección chilena 1, que busca asociaciones que no se consiguen, que intentan dar chispas de una ofensividad, que yo creo que es lo más objetivo que estoy intentando ser, intentan dar chispas de una ofensividad
que no está, pero que intentan surgir, que no ha salido, que no ha resultado, pero que la intención está. Mínimamente la voluntad de realizarlo está, cosa que por cierto felicito, y me da lo mismo si es poco o mucho, al menos yo creo que lo felicito, y tiene que ver principalmente con la actitud interna del jugador más allá de una orden que él reciba, porque de ser una orden que él reciba, significa que esa orden fue entrenada, y si esa orden fue entrenada, entonces lo más probable es que resulte, cosa que no es así. Entonces la selección chilena 1 consta de jugadas de 1-2 toques, de asociaciones cortas, de pases rápidos y de desmarques que no resultan. No resultan será porque el que recibió el balón para dar el pase lo controló mal, porque dio un pase terrible, muy fuerte o muy despacio y la perdió, porque el que estaba desmarcado no salió corriendo al tiempo en que debió salir, porque este mismo también, y disculpen si repito, estaba adelantado, o porque cometió una falta para lograr conseguir el balón, ¿me entienden? Entonces, ese tipo de cosas hacen que exista una selección chilena frustrada en cuanto a jugadas verticales, necesariamente desarrolladas en el centro del campo, más allá de cuya proyección sea las bandas, y hacen unos mini fracasos que se van acumulando. Cuando esa selección chilena 1 falla o decide cambiar de estrategia, la estrategia más próxima y por lo tanto la más utilizada siempre que funcione al menos una vez cada 4 partidos es tirar pelotazos desde la banda o desde atrás o desde el arco. Esas 3 fuentes de pelotazos hacen que el juego se extinga por el medio. Por lo tanto, la única obligación finalmente que tiene el mediocampo es o quitarla para esos pelotazos o recibirla eventualmente cuando son saques de arco, cuando son saques de falta o tiro libre por adelantamiento del jugador rival. Por lo tanto, el juego de Chile no solamente es nada innovador, sino que recurre a cosas que no le benefician, porque los pelotazos, ustedes bien sabrán, requiere simplemente 2 cosas, el que revienta la pelota y el que logra recibirla, y en realidad ese tipo de cosas hace que los jugadores sean minimizados a simplemente esa acción. Es decir, yo no puedo decir, y voy a tomar un jugador ejemplo, Loyola. Loyola puede ser increíble en presionar, en quitarla, en dar pase filtrado, en hacer lujito, en ver a jugadores una visión privilegiada, puede ser todo eso. Pero si falló un pelotazo o no salió corriendo tras uno, podemos decir que es malo. Lamentablemente podemos decir que es malo en este esquema, toda vez a que el esquema se reduce únicamente a realizar pelotazos. Luego tenemos una selección chilena 2, bueno, esa es la selección chilena 2, que tiene un solo plus, individualidades. O sea, si falla la selección chilena 1, que es muy probable que lo haga porque lo ha venido haciendo, si falla la selección chilena 2, que es menos que tirar una moneda, porque lamentablemente, y Cabo Verde nos enseñó que de 10 pelotazos si aciertas 8 puedes hacer goles. Chile de 10 pelotazos acierta 3, 2, 1 tal vez. Bueno, dependiendo del rival, depende mucho del rival la verdad. Entonces claro, como depende mucho del rival, contra Uruguay nos podemos comer 6-0 y contra Perú podemos hacerle 3-1, ¿me entienden? Entonces, esa impresión de efectividad, que es el último argumento que les voy a dar, es la que más nos destruye. Bueno, más allá de eso, el rival también define entonces el resultado de nuestra estrategia mediocre, ¿sí? Y por lo tanto los jugadores solo se van a medir en virtud de qué tanto rendimiento tengan en el ejercicio de esas jugadas mediocres. Y las individualidades, como por ejemplo, podemos ver a Lucas Cepeda, que intenta definir desde afuera. Si la individualidad es buena y exitosa, entonces se está jugando bien, mala percepción. Y si la individualidad es mala, pero estuvo cerca de anotar, entonces está bien, el que está en un nivel alto, es que miren como el Elche lo está potenciando o lo está perjudicando, según sea la perspectiva. Entonces, la selección chilena 2 se basa en eso, pelotazos e individualidades, y la selección chilena 1 se basa en el intento fracasado de intentar asociaciones internas entre jugadores del mediocampo, cuyas asociaciones requieren un nivel de concentración y rendimiento superiores que las que se tienen ahora. Nicolás Córdoba tiene esas 2.
tiene dos selecciones chilenas. ¿Ya? La selección chilena 1 va a ocurrir siempre que haya un mínimo dominio del balón, en donde el rival puede ser que conceda el balón mínimamente, ¿ya? Es decir, entiéndase aquellos partidos de la selección chilena cuando juega contra. Oh, vaya, el catálogo se ha reducido bastante porque ahora todos nos ganan, pero si se juega contra Perú, contra Bolivia eventualmente, hay que distinguir porque tenemos que ver cómo vuelve Bolivia de este repechaje que perdió contra Irak, ¿ya? Porque si Bolivia viene bien fortalecido, porque por otro lado, claramente que sus jugadores suben de valor, claramente que sí, y no solo suben de valor, sino que también suben de rendimiento, y de motivación también, porque estuvieron a punto, estuvieron a 2 goles de ir al Mundial, ojo. Nosotros estuvimos a 10 puntos, ¿ya? Pero ese no es el punto. Jaja, chiste. Entonces, rivales como Perú y máximo como Bolivia, dependiendo de cómo vengan, ¿ya? Si es que ven destruidos de la mente, por supuesto que sí, son aquellos equipos que nos van a conceder el balón, ¿ya? Son aquellos equipos que nos van a conceder la posibilidad de realizar el modo de juego de selección chilena 1 y que la selección chilena 1 va a operar o no atendiendo al éxito de su rendimiento, que generalmente dura como 30 minutos, 40 minutos la selección chilena 1, entre sumando uno que otro pelotazo al que recurran. Ocurre que esa selección chilena 1 genera mucha frustración. ¿Cuándo hemos visto esa selección chilena 1 en parte? Por ejemplo, desde Lasarte, Berizzo hacia adelante, hubo una combinación importante entre selección chilena 1 y selección chilena 2, en donde partidos en donde se tenía que hacer un gol más para ganar los 3 puntos o empatar, ahí empezaba a salir un poco de la selección chilena 1, pero finalmente si se ganaba finalmente por individualidades. Ejemplo claro, o gol olímpico de Alexis Sánchez. Absolutamente individualidad. Sabrán ustedes que Paraguay, creo que fue contra Paraguay, tiene pedazo de cabeceadores defensivos, entonces finalmente una individualidad iba a hacer la diferencia únicamente en este espacio, ¿ya? Pero también se veían cosas, se veían pases, se veían, digamos, la frustración, la necesidad de conseguir el resultado era tal que si el director técnico te decía pelotazo, la cuota de rebeldía era precisamente ese intento de asociaciones técnicas, que más allá de que no resultaran, sí demostraba que parte de la intención del jugador seleccionado chileno es asociarse. Terminando este argumento, es decir, lo que Nicolás Córdoba le transmite a los jugadores no es lo que los jugadores quieren. ¿Está bien? ¿Está mal? No necesariamente hay que obedecer a lo que los jugadores quieran. No obstante, si los jugadores quieren lo correcto, un sistema correcto y de una forma correcta, entonces hay que escucharlos en esta oportunidad. Y no tiene que ver con pedirles declaraciones, sino que verlos en la cancha. Y tú lo que ves en la cancha es que la selección chilena 1 fracasa, sigue fracasando porque le faltan herramientas, porque le falta temple, le falta concentración, le falta control mental en ese sentido, porque se frustran, se enojan. Y yo creo que en su momento Arturo Vidal fue uno de los jugadores que más mostraban esa expresión de frustración cuando se ponía a gritar, cuando le pegaba al piso. ¿Por qué? Porque entendía que siempre que se fracasara en la asociación, en la complejidad, en el tecnicismo del pase del balón entre los jugadores, estábamos perdidos. Por ese sentido, las métricas me parece que van en contravención del espíritu del ADN de la selección chilena. ¿Qué es el espíritu? ¿Qué se entiende por espíritu de ADN de la selección chilena? Debería entenderse como aquel sistema de juego que permitió, potenció y estableció las victorias que la selección chilena ha podido consagrar en los niveles competitivos más altos. Por lo tanto, podemos señalar que las victorias de la selección chilena se deben principalmente al mecanismo de ataque que nace desde la asociación, es decir, nacen de esta selección chilena 1, ya que hoy mismo está bastante fenecida, diría yo incluso brilla por su ausencia, pero que fue aquella que más permitió a los jugadores conseguir victorias. Nótese, perdimos 1-0 contra Alemania.
discúlpenme, pero es que ese partido fue una masterclass. Y en ese sentido les tengo que recomendar el canal Página Culiada, que critica la selección chilena. Es impresionante lo que uno puede aprender con ese canal, porque nos enseña cuáles son los jugadores que más malas decisiones están tomando, por ejemplo, los que más venden los partidos, a la hora de establecer una línea defensiva, quién fue el que adelantó a tal, ¿me entiendes? Quién fue el que estableció que o se puso en una buena posición para que esto fuera gol, y quién perjudicó para que esto no fuera gol, ¿me entiendes? Entonces también hay una clara diferenciación entre uno u otro jugador. Ahora, más allá de eso, está clarísimo que Nicolás Córdoba no tiene la intención de jugar a la asociación. Ya, en vez de decirle selección chilena 1, que es más enredado, llamémoslo asociación. No quiere jugar a la asociación pura y dura. No quiere jugar a que hayan triangulaciones profundas, útiles, específicas, determinadas y efectivas. No quiere jugar a atacar 10 disparos por tiempo, 15 disparos por tiempo, 8 disparos por tiempo, de los 8 disparos 6 al arco, ¿me entienden? No quiere jugar a eso, no quiere jugar a que si no resulta por la derecha, intentémoslo por la izquierda, si no intentó por la izquierda, intentémoslo por medio, si no resulta entrando al área, pégale desde afuera. O sea, no le interesa la rotatividad de estrategias, sino que le interesa dos: pelotazo e individualidades. Y eso, discúlpenme, podrá hacerlo Ancelotti. Podrá hacerlo Ancelotti con Brasil, que siempre lo hizo Ancelotti, al menos con Real Madrid. Individualidades, que ellos se las arreglen, ellos sabrán. Ellos sabrán si se pasan a 2 a 3 y le pegan al arco. Ellos sabrán si se centran. La verdad es que, claro, ahí sí uno puede darse más la libertad, ¿no? Ahora, la selección chilena requiere un mecanismo complejo, determinado, de forma como engranajes, digamos, que vayan asociándose de una forma armónica o armoniosa, y por lo tanto todos giren en torno al objetivo, que es precisamente llegar al arco rival con efectividad. A mí no me interesa, y yo diría, incluso lo aplaudiría, si la selección chilena llega 10 veces por tiempo y pierde todos los partidos. La verdad es que yo lo aplaudiría, porque efectivamente aquí hay muchas posturas. El resultadismo, no me interesa cómo juego con tal que gane. El juego bonito, no me interesa que gane con tal que juegue bonito. O, digamos, puntos intermedios, como por ejemplo jugar bonito, pero si voy ganando 2 a 1, me voy a retroceder, ¿me entiendes? O también otros puntos medios, por ejemplo, no voy a jugar bonito, pero tengo los mejores jugadores del mundo en estas posiciones, entonces van a jugar por sí solos, van a ganar, ¿me entiendes? Pero no es el caso de la selección chilena, para nada, dejó de serlo hace mucho tiempo. De hecho, yo diría que incluso este modelo, si se hubiese aplicado con el modelo de Nicolás Córdoba, digo, si se hubiese aplicado con la generación dorada, yo diría que efectivamente habrían diferencias, tal vez no tantas. Yo creo que claramente no hubiésemos ganado ninguna de las 2 finales de Copa América, para nada. Tampoco nos habrían eliminado al principio, porque este es un juego de selección pobre, y discúlpenme que lo diga, pero si ustedes hacen una trazabilidad, dicen, ¿saben qué? Este equipo me aburre, pero voy a ver a Bolivia. Un partido de... Véanlo. Vean un partido de Bolivia alrededor del año... Pucha, cuando no era tan relevante tampoco como ahora, que tampoco era gran cosa, pero antes era más irrelevante. Pónganme a Bolivia alrededor del año 2018, 2017, 2019. Verán a la selección chilena de ahora. Se los prometo. Ellos se arratonan, esperan y luego revientan. Por otro lado, la capacidad defensiva. La capacidad defensiva es terrible, amigo mío, discúlpame. Yo no me enojaría, ni tampoco lo diría, si es que, por ejemplo, siempre ganamos 5 a 3, 6 a 4, 8 a 5, etc. O sea, si nosotros somos más goles que el rival, me importa poco si defendemos mal, ¿ya? Porque la verdad es que el que mucho abarca poco aprieta, y la verdad es que conseguir una buena defensa y un buen ataque son cosas difíciles, por cierto. O sea, habría que impulsar todo un programa para que buenos defensores de Chile y buenos atacantes de Chile estén siempre en las ligas de Europa, las más importantes, y cosa que, por cierto, es complicada.
O sea, nuestros mejores defensores están ¿dónde? En el... ¿Cómo se llama este equipo del Sierra Alta? Bueno, después tenemos al Sevilla con Gabriel Suazo y Alexis Sánchez. Bueno, pero más allá de eso, la capacidad defensiva yo creo que no se mide tanto en los goles. Porque cuando nos tocan buenos rivales, nos van a hacer muchos goles, sin duda. A menos que Darwin Núñez no esté muy inspirado, que la verdad es que se la pasa desinspirado. Pero, por ejemplo, cuando nosotros vemos que hay un ataque por la banda o por medio y no se le presiona al atacante. Cuando no se le presiona al atacante, cuando Chile ve cómo juega el rival, pero lo mira, lo espera, como quien diría un león esperando su presa, eso me parece infumable. Infumable, sí, sí. Porque, por otro lado, y esto tiene que ver con complementarlo con lo que he hablado en otros videos, Chile no tiene un juego de contraataque exactamente, porque el contraataque busca precisamente cortar ataques rivales para generar una contra. Ni siquiera eso llega a producir. O sea, ni siquiera es como que la selección chilena diga, mira, ¿sabes qué? Hoy día me representa, a pesar de que hace años me representaba el ataque puro, hoy día me representa el contraataque. Yo quito en áreas mías, ya en mi área o al límite de esta, yo quito y la verdad es que Ben Brereton tiene la velocidad para, desde media cancha, recibir un pase ahí, desde el medio, e ir corriendo hacia el arco rival y poder hacer el gol. No, no amigos míos, para nada. Es terrible. Es terrible que tampoco, o sea, yo creo que Nicolás Córdoba es la sopa de hospital. No tiene, no sabe a nada porque no tiene nada en concreto. Por un lado, descarta la estrategia de contraataque, por lo que les dije. Segundo, descarta la estrategia de asociaciones, pero escoge, por un lado, la presión, porque habrán visto contra Cabo Verde la presión. Yo no vi el partido, disculpen, de Nueva Zelanda, pero no me voy a despertar, o sea, no voy a estar a las 3 de la mañana cuando el día siguiente hay que hacer cosas, por cierto. La presión, que no es constante, porque si he visto otros partidos, no es constante, no es 100% efectiva, no es una presión que se caracterice por ser efectiva. Yo no digo que cada vez que se vaya a presionar se quite el balón, pero la presión, como les dije en el video anterior, genera muchas cosas más. No solamente quitarla, sino también que el rival la despeje, tú ganas un lateral, tú ganas la posesión, etc. Entonces es una presión 3/4, ¿ya? Ahí nomás. Entonces no se decide entre un contraataque efectivo, una presión efectiva, un ataque permanente. No se decide entre una defensa que vaya a buscar el balón y que vaya a cortar ataques rivales, o que espere, y espere incluso en su área. Entonces, esa indecisión yo creo que es la que nos condena. Porque esa indecisión no te da un ¿cómo se llama las personas que son multifacéticas? Bueno, voy a crear la palabra. No te da un multifacetismo, ¿ya? No te da un amplio margen de competencia, sino que incluso te hace mediocre en todo. El que mucho abarca poco aprieta. Y aquí ocurre, si tú quieres que tu equipo presione, que tire pelotazo, que juegue en la contra, que ataque permanente, es lo mismo que no querer nada. ¿Por qué? Porque aquí un director técnico, que yo sepa, tiene que decir, mira, ¿sabes qué? Este es mi programa. Yo voy a jugar a el autobús. Respetable, bien, se va a encerrar, va a intentar ganar al minuto 90. Bien, entendible. ¿Ya? Es su plan. Le gustará o no a la organización que lo contrate, o estará más o menos de acuerdo con el juego que están acostumbrados el equipo que el director técnico busca, en el que el director técnico busca estar. Ahora, la historia de Chile te dice ofensivo. No solo la historia más reciente, sino que también la historia más antigua. ¿Me entiendes? Hay una trazabilidad de que el éxito va en lo ofensivo, pero no en cualquier ofensividad. No va en la ofensividad individual. La individual es un complemento. Es absolutamente un complemento. Porque incluso ustedes dirían y verán que Alexis Sánchez, su gran habilidad era de extremo,
Y era, bueno, el enganche por aquí y goles por acá, pero ustedes verán en la selección chilena que Sánchez era un hombre más de equipo. Entonces ahí verán que en realidad las individualidades eran un complemento. Cuando el rival era lo suficientemente poderoso como para frenarte, cuando de las 10 jugadas ofensivas se podían anotar una, entonces claro, Alexis decía, bueno, engancho y le pego yo, ¿me entiendes? Pero no era desde el principio, no era una predisposición a fracasar, ¿me entiendes? O sea, la idea era clara, la idea era absolutamente clara, bien definida, apuntaba bien, hasta que llegaron directores técnicos que planteaban algo precisamente opuesto. Y aquí es donde yo me pregunto qué tiene la NFP en la cabeza. O sea, una institución que no conoce la historia de sí misma son... bueno, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, nos quedaremos bastante mal. Ahora, que no conozcan su propia historia, que no sepan, o que no tengan el siguiente parámetro, que es: no se contratan entrenadores que no tengan otra visión de juego o intención de juego más que el ataque permanente a través de asociaciones. Punto. Si quieren hagan un reglamento, si quieren pónganlo como norma, si quieren pónganlo como prohibición, como cláusula, lo que sea. Pero Nicolás Córdoba no lo tiene. No lo tiene y ustedes lo habrán visto un millón de veces. Y la próxima vez que a Nicolás Córdoba le salga un buen partido, pero usando las mismas herramientas que ustedes hayan visto, no digan que Chile jugó bien. No digan que Chile jugó bien, sino solo que le resultó. Solo le resultó. Pero no jugó bien. No jugó como su historia. No jugó como debería jugar. Porque la historia está para algo. La historia es científica, porque te demuestra que una acción A lleva a una consecuencia A. Y yo no he visto jamás un Chile arratonado con pelotazo, que no defiende bien, que solo depende de las individualidades, ganar. Jamás. Y ganar nada. O sea, desde competiciones locales hasta cosas mundiales. Nada. Entonces, estos son los argumentos para terminar el video. Y disculpen si me escuchan más natural, como que no corto el audio. Yo prefiero hacerlo así, porque es más sincero. Yo en lo personal creo que hay que sacarlo pronto, porque ustedes habrán visto que no es que haya nacido la selección chilena y ellos hayan dicho: nosotros nos definimos como un equipo que ataca ofensivo. No, sino que a través de una conducta consistente, más o menos permanente, de una forma... ¿dije consistente? Sí lo dije. De esta forma se logró que tanto la institución como sus canteras como la selección adulta entiendan y sean más asociables al ataque permanente, a la asociación, a ir para adelante, ¿sí? Ahora, de esa misma forma, si yo llevo mucho tiempo cambiando o intentando cambiar ese ADN, en algún momento lograré cambiarlo. Ahora, yo creo, y contando, Berizzo y Lasarte, bueno, Lasarte un poco como que intentó, como que remó en contra de la marea. Sí, habían facetas más defensivas, sí, pero es que en realidad fue bastante excéntrico lo de Lasarte. Habían partidos muy buenos y otros bastante malazos. Pero, claro, lo vemos hoy en día, donde Chile quedó décimo por mitad Gareca, mitad Córdoba. Bueno, tampoco tanto, 80 Gareca, 20 Córdoba, no, 70-30. Y claro, no puedo criticar a Lasarte, sí, en ese momento cuánto estábamos, octavos, séptimos, sextos, no me acuerdo, ¿ya? Y Rueda, que en realidad Rueda es como el DLC del que nadie habla, la verdad no hay mucha utilidad, ¿ya? Pizzi, yo creo que Pizzi nos cagó bastante en ese sentido. Pizzi no reforzó nada, no hizo nada. Yo siento que no hizo nada. Yo siento que llegó y le dijo a los jugadores: oigan, ¿se acuerdan lo que les dijo San Pauli? Continúen, ¿cachai? Eso es lo que siento, no, nada más. Entonces, ya, tampoco han sido muchos los entrenadores que han intentado establecer una ideología de pelotazos, de cero asociaciones, de pucha, cuando la tengo te la tiro y ojalá te llegue. Y por tanto no creo que los jugadores se vean tan envueltos en esa ideología, y por lo tanto si llega un director técnico con un ataque permanente, con ese ADN chileno, más allá de la nacionalidad que tenga, me da lo mismo, yo creo que no creo que les afecte, no creo que ahora el ADN sea diferente, ¿ya?
sí entendemos que los jugadores son jóvenes, entonces claro, seguramente los que debutaron tendrán como referencia máxima a Nicolás Córdoba, y cuando llegue un viejo que les exija pero el triple, se abrumarán, querrán irse, no lo sé. No lo sé, espero que no, espero que lo reciban bien abiertamente, que estén dispuestos a dar la máxima exigencia, que sus cuerpos también se lo permitan, su mente no se bloquee. Pero ese es el resumen. Entonces, para resumir al máximo, ¿por qué Nicolás Córdoba no va a llegar al Mundial? Primero, porque es el DT designado ni siquiera por ser prioritario, sino porque era lo que había, ¿ya? Porque cuando ha podido dirigir a la selección chilena en eliminatorias desde un inicio, y dieron un nivel terrible, porque por parte de la asociación también le consiguen amistosos bastante malos. No solo eso, sino que las métricas se basan en pelotazos, en defensa que no presiona, en presión ofensiva que no es ni la mitad de lo exitosa que debiese ser, porque no hay asociaciones por el medio, porque los mejores goles son entre el arquero y el delantero, y porque depende de las individualidades, ¿ya? Cuando nuestro ADN es otro. Ese es como el máximo resumen de este video. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Suscríbanse por favor y denle like a estos videos. Yo de verdad que cuando vi que el último video llegó a 1000 vistas y tenía como 20 likes, la verdad que me puse triste. Disculpen, tal vez los hago muy largos, tal vez deberían ser más cortos, no lo sé, pero es mi opinión enterita. Así que nos vemos, muchas gracias, que estén bien, chau chau.